Tengo que reconocer que el texto que toca hoy compartir no es sencillo. No es un texto que diríamos básico o para quien todavía no tenga mucho conocimiento pues pueda entender con tanta facilidad. Pero tengo que reconocer que me ha maravillado meterme en él. El Cántico de Moisés. Una de las cosas que más me ha sorprendido, muchos lo sabéis, pero si alguien no lo sabe, yo soy profesor de música y dentro de los contenidos de mi desempeño laboral, una de las cosas que estudiamos pues son las canciones y los cánticos. Normalmente cuando se habla de canciones, la mayoría de la gente se le viene a la mente pues cualquier cosa de la música moderna, lo que es la música popular urbana, que es con lo que el marketing nos llena frecuentemente en la mente y casi a cualquier sitio donde vamos. Pero los cánticos y las canciones tienen una historia mucho más antigua. Lutero utilizaba los cánticos de su época, la época renacentista, cogía la música popular de la calle y una de ellas, Castillo Fuerte, por ejemplo, es una de estas canciones que era popular, era la música que se hacía en la calle en el siglo XVI. Y él cogía y cambiaba la letra, porque como todavía, antes de que se tradujera la Biblia a lenguas vernáculas, a la lengua del pueblo, y para que las personas y el pueblo pudiera aprender de la escritura, lo que hacía era cambiar la letra a músicas que ya conocían. Esto es lo que hace el marketing hoy día y la publicidad. No se inventó de manera moderna. Y los cánticos y canciones han tenido un papel muy importante a través de la historia, porque a través de, por ejemplo, los cantares de gesta medievales, exaltaban, glorificaban a un héroe. Decían cómo era ese héroe medieval, sus batallas, sus virtudes. También muchos de los cánticos tradicionales de los pueblos forman parte de la identidad del pueblo. Forman parte de esa personalidad colectiva a través de las generaciones y se mantiene. Muchos pueblos, muchas culturas tienen cánticos, canciones y populares que forman parte de su acervo cultural y permiten que tengan una identidad como pueblo. Pero por si fuera poco, no os preocupéis que no es una clase de historia de la música lo que vamos a dar, pero por si fuera poco, incluso hay cánticos o cantares antiguos que sirven como referencia jurídica para saber, por ejemplo, qué territorios pertenecían a un reino u otro, quiénes eran reyes, qué leyes dictaban, cosas así. Cuando yo me he metido con este texto me he asombrado porque algunas de estas cosas que parecen relativamente tardías respecto a las escrituras están aquí. No hay nada nuevo bajo el sol y muchas de las cosas que parecen que aparecen en la historia de la humanidad como una novedad estaban ya en las escrituras. Y el Cántico de Moisés tiene muchas de estas cosas. Exalta las virtudes, la magnificencia del héroe. ¿Quién es el héroe? Dios mismo. Sirve de identidad para un pueblo, Israel. Si Israel adora a Dios y obedece a Dios, todo eso forma parte, va a prosperar en su vida, pero eso forma parte de su identidad y debe proclamarlo a sus hijos. Eso viene en este cántico. Pero también es un documento legal porque avisa de ciertas cosas y de ciertas condiciones con respecto al pacto que Dios hace. Por si fuera poco, tiene algo que los cánticos humanos no tienen. Es profético. Y solamente Dios puede profetizar y puede dar profecía segura. Así que todo esto y mucho más tiene el capítulo 32. Obviamente no me va a dar tiempo a comentarlo completo, pero sí me gustaría tocar algunos versículos, porque también hay lenguaje en este cántico que es lenguaje bíblico. Y cuando uno se acostumbra al lenguaje bíblico en unos textos, cuando llegamos a otros textos de la palabra, nos resulta familiar y lo entendemos mejor. Pues dicho esto, ¿cómo comienza el capítulo? Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Ya sabéis que la ley de Dios establece que para que algo tenga jurídicamente valor tiene que haber dos testigos. Aquí se está diciendo algo que Dios a veces utiliza también. Dios es tan grande y tan sublime que cuando Él va a hablar no suele utilizar dos testigos humanos, tú y tú, sino es tan magnífico cuando Dios
hace las cosas y dice las cosas y las quiere ratificar, que lo hace de dos maneras, o jurando por sí mismo, o poniendo a los cielos y a la tierra por testigos. Aquí tenemos cielos y tierra, dos testigos. Pero además es curioso que la palabra escuchad cielos no es exactamente igual que la de oiga la tierra. Escuchad cielos, ahí escuchad significa prestar atención y percibir lo que se va a decir. Pero cuando se dice oiga la tierra, no solamente es que perciban y escuchen, sino que lleven a cabo y pongan en práctica. ¿Os suena el Shema Israel cuando Dios dice escucha Israel, Señor tu Dios uno es? Y luego empieza a dar instrucción, es decir, es escucha para hacer, no escucha como el que tiene música de fondo. Así que así comienza este cántico, con importancia legal, con un testimonio importante y con una expectativa de que haya testimonio, pero además una de las partes va a tener que llevar a cabo y va a tener que cumplir algo. Luego el versículo 2 dice, goteará como lluvia mi enseñanza. Esto me encanta, hermanos, esto es lenguaje bíblico. La enseñanza de Dios, la palabra de Dios, es asemejada a la lluvia como gotera. Cuando la lluvia cae como gota, o como dice después, se destila como rocío, o como llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba, ese agua es productiva, ese agua genera fruto. No es igual que cuando cae un aguacero que se carga los cultivos, se carga las cosechas, ¿verdad? Aquí se habla de la palabra de Dios como una gotera, como el destilar del rocío, como la llovizna que va cayendo y va produciendo fruto y va produciendo fertilidad y que produce vida. Esto lo menciono solamente como un detalle, porque es una figura que se va a utilizar en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando se habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, yo entiendo que Dios está hablando de que en determinados momentos Dios va a dar especial revelación de su palabra para que haya fruto concreto. Tiene que ver con eso. En Hebreos 6, si recordáis, ¿qué pasa con los que han conocido la verdad, pero pecan voluntariamente? Ya no queda más sacrificio. Y una de las cosas que se habla es que es como tierra que recibe la lluvia, pero no produce. Solamente produce abrojos y espinos. No es como la tierra que cuando recibe la lluvia sí produce hierba. Cuando se produce hierba, los animales comen, por tanto se inicia el ciclo biológico y que produce vida, ¿verdad? Así que estos son símbolos que utiliza la Escritura que cuando a uno le van resultando familiar, en otros pasajes de los profetas o otras partes de la Escritura, en el momento que lo ves, pillas al vuelo por donde va. Por eso la palabra, hermano, yo insisto tanto, debe resultarnos familiar. Incluso aunque a veces no entendamos las cosas, pero hacemos como María, la Madre de Jesús, las guardamos en el corazón. Cuando tú guardas algo en el corazón, el día que el Señor quiere que te encaje, te encaja. Y tenemos que guardar y confiar en que el Espíritu Santo va encajando las piezas en el momento que Él quiere en nuestras vidas. Y luego dice el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Aquí tenemos el ensalzamiento del cántico al héroe, por ya decirlo de alguna manera. Es un cántico que glorifica a Dios. Y luego dice, como hemos cantado, Él es la roca. Aquí vamos a ver algunas de sus virtudes. La roca quiere decir que Él es firme. No hay nadie tan firme como Dios. Cuando Dios dice, aquí me planto, no hay quien le haga cambiar. Cuando Dios dice, yo voy a hacer esto, no hay quien le haga cambiar. Dios es firme, Dios es estable y Dios es seguro. Y dice, cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Está diciendo que Dios obra, trabaja y su forma de actuar es con rectitud. Ahora, ¿cuál es la rectitud que Dios sigue? ¿Cuál pensáis que puede ser? Su propia ley, porque Él es Rey soberano. Y esto es muy interesante, hermanos, porque cuando Dios trabaja, cuando Dios va ejecutando su plan y va haciendo Él directamente cosas, y cuando digo Dios estoy hablando de Jesús también, porque tanto el Padre como el Hijo funcionan igual. Hace las cosas conforme a su propia ley.
Dios no hace las cosas saltándose su propia ley a la torera. Cuando esto se aprende bien y cuando esto se nos mete en la mente y en el corazón bien y vemos la obra de Jesucristo y vemos su vida y cómo fue la obra de la cruz, nos damos cuenta cómo se ciñe perfectamente a cada detalle de la ley de Dios. Pero unos detalles que se nos pueden pasar por alto con muchísima facilidad, pero a Dios no se le pasaron por alto y sus caminos son rectitud. A Dios no se le puede sobornar, a Dios no se le puede convencer para que a lo recto le llame malo y para que a lo malo le llame recto. Dios no hace eso. Por eso, hermano, no se nos pase por la cabeza nunca que en nombre de la gracia de Dios podemos hacer que Dios nos comprenda y nos ame tanto que podamos andar de cualquier manera y a Dios no le importa. Bueno, estoy pecando, yo sé que esto a Dios no le gusta, pero por la gracia al final me va a perdonar. Esa forma de trapichear con Dios, esa forma de pensar que funciona Dios, si eres creyente de verdad, te estás exponiendo a su disciplina. No se va a debilitar Dios y dice, bueno, venga, voy a cambiar mi rectitud porque le quiero mucho. Eso es enchufe en un sentido humano. Eso es aprovechar. Es como cuando una persona te quiere manipular emocionalmente. Es como cuando un hijo sabe que porque es la debilidad de su padre lo trata de manipular. Y nosotros a veces funcionamos así. Pero los caminos de Dios son rectitud. Dice, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. ¿Y por qué Dios permite entonces que en el mundo pasen estas cosas? Luego dice el versículo 5, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Eso también sirve, hermanos, para... Hay personas que a veces se apartan de Dios porque se cansan, y muchas veces con razón, de personas, voy a llamar personas, no voy a decir iglesia, que diciéndose creyentes andan de aquella manera, andan en la carne, o andan como si no conocieran a Dios, que defraudan, que ofenden, que calumnian, que difaman, que estafan. Pudiéramos hacer una larga lista de inmoralidades. Claro, y a veces hay personas que cuando acumulas cierto número de experiencias de ese tipo, hay personas que van a decir, pues ya no quiero saber más nada del Señor. Pero la palabra dice que la corrupción no es de Dios, sino que muchas veces somos los hijos de Dios los que nos corrompemos. Esto exalta las virtudes de Dios, pero a nosotros nos pone en nuestro sitio. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos corrompemos. Y muchas veces somos nosotros los que podemos ser una generación torcida y perversa. Y no por ser hijos de Dios, ya está. Ya somos los más bonitos del mundo. No tenemos que tener ese tipo de orgullo. Siempre tenemos que estar examinándonos a nosotros mismos, porque en un momento dado, a pesar de ser hijos de Dios, podemos desviarnos. Y luego no debemos decir, es que Dios permite, es que ha sido cosa de Dios, yo ya no quiero saber nada. No. Muchas veces de sus hijos es la corrupción. Y esto también nos debe animar, hermanos, a meditar que el cómo caminamos, el cómo funcionamos, afecta a terceras personas. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios para con otros hijos de Dios. Y en el mundo, pues cuando las personas dicen, ¿y por qué Dios permite? Bueno, no es de Dios la corrupción es del hombre. Y si Dios no permitiera desde el primer momento, ¿qué hombre viviría? ¿Qué ser humano se escaparía? Lo que pasa, para nosotros es muy fácil cuando vemos una injusticia decir, ojalá Dios interviniera, pero entonces también tendría que intervenir contigo. ¿Y tú nunca has cometido injusticia? ¿Tú nunca has cometido algún pecado que la Biblia diga que está penado con la muerte? ¿Seguro? Estudia la ley de Dios y luego me dices. Porque hasta las personas que dicen yo nunca he hecho daño a nadie, yo soy muy bueno, yo he intentado llevar una vida recta, incluso personas que no creen en Dios que dicen eso, si los exponemos a la palabra de Dios, seguro que hay algunos de los mandamientos grandes que puede ser que incluso sin darse cuenta han quebrantado. Delante de la ley de Dios ninguno de nosotros escapamos limpios. Por eso la ley por sí misma no nos justifica. La ley por sí misma no nos puede salvar. Está ahí, pero el problema no es la ley, que es estupenda, el problema soy yo. Así que la corrupción no es de Dios, hermano.
Fijaos que cuando Dios permitió lo que le pasó a Job, una de las cosas más preciosas que se dice de Job, dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Dios puso a Job a prueba, no era porque Job se estuviera mereciendo, sino que fue puesto a prueba y Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y nosotros debemos tener ese corazón también. No atribuir a Dios despropósitos, primero porque a veces podemos ser probados, pero otras veces es que simplemente estamos recogiendo lo que sembramos. Y sospecho que muchas veces el tema va más por ahí que por ser puesto a prueba, ¿verdad? Luego, dice Dios, ¿así pagáis a Jehová? Eso, aquí está profetizando lo que Israel va a hacer. Pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Le vas a pagar olvidándote de Él? ¿Le vas a pagar apartándote de Él? Eso es una locura, es un sinsentido. Y ahora Dios va a decir, acuérdate de los tiempos antiguos, así empieza el versículo 7. Es decir, para entrar en razón, uno muchas veces tiene que pensar por dónde Dios le llevó, mirar el itinerario hecho, porque a veces cuando miras con perspectiva temporal te das cuenta, esto fue el Señor, esto fue el Señor, esto fue el Señor, esto fue el Señor. Y muchas veces en el día a día estamos en tal rutina y avatares de cosas que estamos tan esclavos del presente que a veces no miramos atrás para ver por dónde el Señor nos trajo. Y entonces, pues, lo que dice el cántico es que mires atrás para ver lo que Dios hizo. Y paso al versículo 12 y dice, Jehová tú solo te guió y con él no hubo Dios extraño. Es decir, solo Dios guió a Israel. No hubo ningún otro Dios que formara parte del itinerario por donde Dios los llevó, por donde Dios les sacó de esclavitud, cómo los sostuvo en el desierto, cómo los alimentó, cómo les dio agua, cómo no se rompieron sus zapatos, cómo no se rompieron sus vestidos. No les faltó de nada. Solamente Dios los guardó y solamente Dios los guió. Ningún Dios extraño hizo eso. ¿Pero qué pasó? Algo que es muy humano. Versículo 15. Engordó Jesurún. Jesurún es una especie de nombre o de apelativo cariñoso para Israel. Dice, y tiró coces. Fijaos, esta es la misma expresión que Jesús le dice a Pablo, cuando está persiguiendo a hijos de Dios. Dice, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí utiliza esa expresión. Engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Cuando estamos muy bien, nos sobran recursos y parece que no necesitamos nada, ahí es cuando podemos olvidarnos de Dios más fácilmente. La grasa es una acumulación de reservas que el cuerpo guarda por si las necesita algún día. Y es bastante calórico, da bastante energía y da calorcito. Y aquí dice, engordaste y te cubriste de grasa. Cuando Israel pensaba que tenía los recursos, que tenía almacenado, que ya no le faltaba de nada, ahí entra el peligro de olvidarse de Dios y menospreciar al Dios que les guió y al Dios que les rescató. Y dice el 16, le despertaron a celos con dioses ajenos. Pusieron a Dios celoso, lo provocaron a ira con abominaciones. Ya no solamente es que se fueran detrás de dioses ajenos, sino que su conducta y su forma de vivir son cosas que Dios detesta. A mí a veces me gusta, la Biblia, sobre todo la Reina Valera del 60, utiliza un lenguaje tan hermoso que hasta la palabra abominación suena bonita. Pero a veces para que impacte hay que traducirlo al lenguaje moderno. Cuando dice lo provocaron a ira con abominaciones, eso decir que es provocar a Dios con cosas asquerosas. Es decir, cosas que a Dios le repugnan, le causan repulsión. Cuando hacemos cosas que Dios repugna o que a Dios le causa repulsión, eso es provocarle. Y eso hizo Israel cuando todo le iba bien. Cuando todo nos va bien, nos podemos sentir como el rey del mambo y parece que todo da igual. Y ahí es donde podemos exponernos a provocar al Señor a celos. ¿Y qué es lo que hicieron? Versículo 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Esto es muy interesante, hermanos, porque tanto Antiguo como Nuevo Testamento habla de que los ídolos en sí no son nada. Un ídolo en sí no es nada.
El problema es que detrás de la idolatría hay demonios. Y el tema ya cambia. Porque nosotros a veces pensamos que, bueno, si yo no tengo intención, yo no tengo intención de adorar este ídolo, esta figura, esto tal. Nosotros pensamos que la intención puede cambiar un mandamiento de Dios. Y si Él es la roca, yo con buena intención no voy a cambiar un mandamiento de Dios, hermano. Eso es infantil. Eso es usurpar su autoridad. El problema es que Dios sabe las cosas que hay. Y Dios sabe que detrás de la idolatría hay demonios. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno mantiene idolatrías por mucho tiempo? Que estás dando espacio y cabida para que tu mente y tu corazón termine en formas de funcionar o en pensamientos demoníacos. Ahí empieza egoísmos en extremo, ahí empiezan un montón de historias en las que no me voy a meter. Pero la Escritura declara lo que hay detrás de eso. Por tanto, versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste. ¿Se olvidó de su creador? Y versículo 20, ¿qué es lo que dijo Dios llegados a este punto? Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Es decir, Dios no dice, voy a por ellos. No, simplemente con que Dios sea parte de ellos, ellos ya van a recoger las consecuencias de su forma de funcionar. Esto es lo peor que le puede pasar a una persona. Que Dios aparte su rostro de ella. Yo tengo que confesar, hermano, que esto es lo que a mí más temor me puede dar. Que de una manera inconsciente yo esté andando haciendo cosas o tenga actitudes que provoquen a Dios y que Dios diga, pues Efraín, sigue tú para adelante, pero yo no voy en esto contigo. Que Dios tenga que apartar su rostro de mí y yo vaya a mi virulé con mis mejores intenciones y con mis mejores criterios, eso me da temor, hermano. Eso me da temor. Prefiero saber que Dios está conmigo y tener oposición de los hombres que Dios no esté conmigo y los hombres estén encantados. Prefiero eso porque lo peor que nos puede ocurrir es que Dios aparte su rostro de nosotros y que estemos viviendo o pensando que Dios está con nosotros y no lo está. Y hay ejemplos de la Escritura en esto. Que Israel hubo una ocasión que dijo, venga, en el nombre del Señor vamos a esta batalla. Pero había pecados ocultos y una batalla que en principio era fácil, la perdieron. ¿Recordáis la batalla de Jai? Y hay más ejemplos bíblicos. Así que, versículo 21, me movieron a celos con lo que no es Dios. Los ídolos no son Dios. Y luego Dios más adelante va a decir algo que es impresionante, luego lo leeremos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esto es profético. Esto es profético, hermanos, y no me puedo meter mucho en esto, pero es muy, muy profético. Dios va a provocar a celos, a Él se le ha provocado a celos y Él va a hacer lo mismo, provocando a celos a Israel con un pueblo que no es pueblo. Esto tiene un cumplimiento doble. El Israel del norte que dejará de ser pueblo y provocará celos a Judá, que peca, pero nunca dejará de ser pueblo, según las Escrituras declaran, y al mismo tiempo los gentiles que provocarán a celos también al pueblo de Dios. Ahora, aunque no me voy a meter en eso, pero sería muy infantil decir, bueno, los judíos vamos a provocarlo a celos porque nosotros creemos en Jesús. A un judío que no cree en Jesús, no le encela que tú digas que crees en Jesús. Al judío le encela otra cosa, que tú defiendas a Jesús y quieras obedecer al Padre. Eso es lo que pone a un judío que no sabe cómo interpretar eso y no sabe cómo meterse. Porque realmente le provoca celos. Porque piensa que obedecer al Padre es una cosa exclusiva de ellos. Hasta tal punto que cree que los gentiles tienen unas normas distintas a ellos, que sí son el pueblo de Dios, según ellos. Y esto es contrario a lo que la propia Escritura dice. Pero bueno, sería un tema largo de meterse y yo no me voy a meter. Y luego, cuando dice, los provocaré a ira con una nación insensata, acordaos de Habacuc, hermanos. Acordaos de Habacuc, porque Habacuc no entiende cómo Dios va a utilizar a un pueblo peor que el suyo para juzgar a su pueblo. ¿Me explico? Es decir, Dios va a utilizar a sirios para juzgar a Israel y lo que dice Habacuc, Señor, pero si este pueblo es peor todavía.
O sea, ¿vas a utilizar a este pueblo para castigar al tuyo y todavía son peores? Pues sí, Dios lo hizo así. Y esto está aquí ya profetizado. Versículo 26 también es profético. Yo había dicho lo que Dios advirtió en su ley, que los esparciría lejos. Eso lo hizo Dios. La primera dispersión fue con el Israel del norte, aproximadamente año 700 a.C. Nunca más volvieron a ser nación. Nunca más tuvieron identidad de nación, Estado. Y luego también los judíos han tenido su propia dispersión. La última fue la del Imperio Romano en el siglo II y desde entonces nunca han vuelto a la tierra hasta 1948, con lo cual han tenido su dispersión también. Y eso estaba dicho aquí, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Del Israel del norte, la gente cuando piensa en Israel piensa en judíos, pero en los samaritanos, en el Israel del norte, eso no piensa mucha gente, ¿de acuerdo? Versículo 28. Son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Es decir, cuando no seguimos el consejo de Dios, perdemos la sensatez. Por eso el apóstol Pablo, cuando instruye a los ancianos, concretamente y se despide de los ancianos de Éfeso, ¿os acordáis allí en la playa? Porque sabe que no los verá más. Y dice, no he rehusado daros todo el consejo de Dios. Es decir, el apóstol Pablo dio no una parte del consejo de Dios, sino a los ancianos los instruye en todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que no sean insensatos. Porque si cogemos una parte de la instrucción de Dios y desechamos otra, pues habrá cosas a las que podamos tener sabiduría y en otras seremos como necios. Ojalá fueran sabios y comprendieran esto y se dieran cuenta al fin que les espera. No seguir el consejo de Dios tiene consecuencias. Y ahora Dios dice, vuelve otra vez en el versículo 30 atrás, estoy terminando ya, dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000? Dice, pensad. Dice, cuando Dios estuvo con ellos en las batallas, uno era capaz de perseguir a 1000, y yo creo que no es una exageración. Y 2, hacer huir a 10.000. Si eso no lo hace Dios, tú me dirás. Los que hemos hecho algo de defensa personal sabemos que una de las cosas más complicadas es defenderte de varias personas al mismo tiempo. Hay algunos truquillos para que ellos se estorben entre ellos, pero eso es complicadísimo. Como te quedes en medio y te rodeen, ya no tienes nada que hacer. Pues imagínate, 1 haciendo huir a 1000 y 2 haciendo huir a 10.000. Si eso no lo hace Dios, olvídate. Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, es decir, era Dios el único que podía hacer eso. Y luego, el versículo 32 dice, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos. Es decir, aquí se está profetizando lo que va a pasar en el corazón de Israel. Va a tener un corazón, su interior va a ser igual que el de Sodoma y Gomorra. Por eso dice, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Aquí de nuevo tenemos una figura que nos deja entender, por ejemplo, cuando en Hebreos habla de raíz de amargura, ¿por dónde van los tiros? ¿Por dónde van los tiros? Y no es un tema psicológico moderno, sino es lenguaje bíblico. Y ahora viene algo, hermanos, que para mí es importante. Esto es importantísimo en el versículo 36. Porque esto es profético y revela cómo Dios funciona. El cántico de Moisés no aparece solo en Deuteronomio. Porque Jehová juzgará a su pueblo. ¿Por dónde es necesario que empiece el juicio de Dios? Por su casa, por su pueblo. Y por amor de sus siervos se arrepentirá. Aquí hay 2 aspectos. Primero, el juicio de Dios a su pueblo, porque Dios es justo, pero segundo, por amor de ellos, por amor de los que son siervos de Dios, Dios se va a arrepentir incluso del mal y los perdonará. Y dice, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Es decir, en el momento en el que por haber sufrido ya está uno sin fuerza, ahora viene la misericordia de Dios y te levanta. Dios funciona así con su pueblo. Y dice el versículo 39, esta declaración es fundamental en las Escrituras, hermanos. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir y yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Es decir, la última palabra en cualquiera de estas cosas la tiene Dios.
Y esto no hay forma de zafarlo. Él es el que decide. Él decide si tiene que herirnos, cómo nos hiere. Si Él tiene que vendar nuestras heridas, Él decide cuál es el momento de vendar nuestras heridas. Él decide cuáles son nuestros días debajo del sol. No hay ningún Dios que presione a Dios en este sentido. Esa es una decisión soberana que Él tiene. Y ahora dice el versículo 41, profético también. Fijaos un momento, hermanos, necesito que montemos un poco el puzzle. Cuando Dios trabaja con su pueblo, el juicio comienza primero por su pueblo, y Dios permite que recoja lo sembrado. Pero luego Dios termina teniendo misericordia de él. Pero ahora, el versículo 41, Dios dice, si afilo mi espada, lo estoy parafraseando, y hago juicio, tomaré venganza de mis enemigos. Aquí ya no está hablando de su pueblo. Está hablando Dios de sus enemigos. Y daré la retribución a los que me aborrecen. Aquí ya puede no estar hablando del pueblo de Israel. Embriagaré de sangre mis saetas, versículo 42, y mi espada devorará carne. Esto es profético. Esto es lo que Dios va a hacer con las naciones del mundo que han aborrecido a Dios. Y por último, versículo 43. Alabad naciones a su pueblo. Fijaos, aquí está hablando de que las naciones alaben al pueblo de Dios. Esto es profético. Porque Él vengará la sangre de sus siervos. ¿Eso cuándo lo va a hacer Dios? Y tomará venganza de sus enemigos. ¿Eso cuándo lo va a hacer Dios? Y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Eso cuándo lo va a hacer Dios? Pues ahora que voy a dar la respuesta no tengo tiempo. Ahora que voy a dar la respuesta no tengo tiempo. Muy por encima, hermanos. Este cántico es importante para no perdernos en entender Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, el versículo 1 habla de las 7 últimas plagas que dice que consuman la ira de Dios. Las 7 copas de la ira. Esas copas de la ira de Dios no es para creyentes. La ira de Dios no es para los que han sido limpios por la sangre de Cristo. Ojo, la gran tribulación no es la ira de Dios. La gran tribulación es Apocalipsis 12. Es la ira del dragón persiguiendo a los hijos de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo la ira de Satanás que la ira de Dios. La ira de Satanás es contra el pueblo de Dios. La ira de Dios es contra los enemigos de Dios. Y dice el versículo 2 de Apocalipsis. Voy a leer 3 versículos y aquí termino. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Eso dónde está? ¿En el cielo o en la tierra? Eso es el cielo. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es decir, los creyentes que han pasado por la tribulación de la bestia, su imagen, la marca y el número de la bestia, en este momento, cuando se va a consumar la ira de Dios, no están en la tierra. Han alcanzado la misericordia de Dios, la salvación de Dios, y han sido llevados, han sido arrebatados. Y ahora viene el versículo 3 y entroncamos con lo que acabamos de decir, con todo el rollo que he metido hace un rato. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Algunos han querido ver aquí, a mi juicio de una forma desviada, que aquí hay judíos, tenemos a Israel por un lado y la iglesia por otro. Eso es una aberración, hermano. Dios no tiene 2 pueblos, solamente hay uno. No hay 2 pueblos, hay uno. Y solamente los que se hayan acercado a Dios por fe son los salvos, y solamente la sangre de Cristo puede limpiar para estar reconciliados con Dios. En Antiguo y Nuevo Testamento no hay ningún sacrificio que pueda salvar sino es el de Jesús, aunque tenga una temporalidad. ¿Y qué es lo que dicen? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. Ensalza a Dios y dice que sus caminos son rectitud, lo que hemos visto antes en el cántico de Moisés. Pero ¿qué es lo que pasa en esta situación? Que los hijos de Dios las han pasado canutas en la gran Babilonia bajo la 4ª bestia de Daniel. Ha habido tribulación, ha habido persecución. La bestia se le ha dado poder de hacer guerra a los santos y vencerlos. Es decir, el juicio ha comenzado por la casa de Dios.
El juicio ha comenzado por la casa de Dios. Pero en la resurrección o el arrebatamiento han sido llevados a ese plano que se nos está diciendo aquí justo antes de que Dios mande su ira sobre los moradores de la tierra. Ahora Dios se va a vengar de sus enemigos. ¿Os dais cuenta, hermanos, que esto lo hemos visto en el cántico de Moisés? Y tiene una consumación. Pues fijaos, dice el versículo 44, vuelvo al cántico de Moisés, que todo esto lo dijo Moisés, lo recitó, este cántico, a oídos de todo el pueblo, y a Josué, hijo de Nun, porque Josué era el que iba a liderar el pueblo. Insiste en que apliquen en su corazón esto y que lo manden a sus hijos, para que les vaya bien haciendo caso a Dios. Y así puedan pasar el Jordán y entrar en la tierra. Y el detalle con el que termino, hermanos, que a mí me encanta, aunque no lo pueda explicar mucho. Moisés va a ver la tierra prometida, pero no va a entrar a ella. Ya sabéis por qué y no lo voy a explicar. Y en el monte al cual sube, allí va a morir. Y me gusta lo que dice. Muere en el monte, versículo 50, al cual subes y sé unido a tu pueblo. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor. Y fue unido a su pueblo. Hermano, aquí hay un detalle que a mí es que me emociona. Cuando morimos en Cristo, somos unidos a nuestro pueblo. No quedamos como un alma individualizada, ahí perdida, como si fuéramos humo por ahí. Fijaos que en Apocalipsis los que han dado la vida por el Señor están debajo del altar. Cuando morimos en el Señor, estamos unidos a nuestro pueblo. Esto es impresionante, hermanos, porque se me pone el vello de punta. Porque cuando nosotros pensamos en la unidad y que somos uno en Cristo, la carne interrumpe eso. Pero tenemos que buscar unidad aquí, pero es que incluso cuando morimos en el Señor, estamos unidos a nuestro pueblo. No sé si vemos la importancia que esto tiene. No hay división ni siquiera en la muerte cuando estamos en Cristo. Esto es una cosa que a mí me toca mucho el corazón, hermano. Así que siento mucho que me tengáis que aguantar en la vida y en la muerte. Pero esta expresión me encanta. Cuando morimos en el Señor somos unidos a nuestro pueblo. Al único pueblo a través de la humanidad, de la historia de la humanidad, que Dios reconoce. Que son los que por fe se acercan a Él y por el pacto que Él ha sellado en Jesucristo, eso no hay quien lo mueva, que no mueva. Por eso la muerte no puede siquiera separarnos de Dios, al contrario. Aún en la muerte, si somos de Él, somos unidos a nuestro pueblo. Estaremos juntos esperando nuestra resurrección. Si el Señor viene pronto, que yo creo que sí. Bendito sea su nombre.